En AS Colombia es un placer estar con un jugadorazo. Hace algunas semanas, cuando todavía dirigía Leonel Álvarez el Deportivo Pereira, le preguntamos por Andrés Ibargüen y nos dijo es uno de los jugadores más talentosos que he dirigido. Y Leonel ha dirigido mucho jugador talentoso. Así que con ese preámbulo lo saludo, don Andrés Ibargüen. Muchas gracias por estar aquí en AS Colombia. Muchas gracias por sacar este ratico. No, gracias a ustedes por la invitación y tenerme acá presente. Bueno, Andrés, ese talento heredado en su familia, su papá, algún tío, un abuelo, ¿era así de calidoso para jugar al fútbol o cómo fue eso? No tanto de que lo desarrollaran, pero sí en mi familia siempre les ha gustado demasiado el fútbol, tanto hombres como mujeres les ha gustado y más que crecimos frente a una cancha que relativamente era nomás dar 3 pasos de la casa y nos encontrábamos ahí, entonces se fue desarrollando desde muy pequeño todas estas condiciones. En Cali, ¿no? Sí, señor, en Cali. ¿En qué barrio de Cali? San Luisito. En San Luisito. ¿San Luisito es nororiente o suroriente? Nororiente. Nororiente. Y entonces usted empieza, a mí me dicen que usted incluso fue arquero en esos partiditos de barrio porque usted jugaba con niños más grandes que usted. Entonces a veces lo mandaban de arquero. Sí, casi siempre jugaba con niños o amigos mayores 3, 4 años que yo, entonces como en todo, digamos, la ley siempre era empezar como tapando porque era como el puesto Sí. que quedaba, entonces de ahí ya iba uno desarrollando las condiciones, iba cogiendo confianza y ya después ya era uno de los que escogía, como se dice, los equipos. Pero entrenar con niños más grandes debe dar mayor exigencia, ¿no? Porque usted, para igualarlos, usted tiene que ser más talentoso, porque de cuerpo de pronto le ganaban en ese momento, siendo usted 3, 4 años menor. Sí, siempre yo creo que a veces se nace y también se hace. Se nace con el talento, pero tienes que desarrollarlo, tienes que seguirlo plasmando y practicando. Y era como se dice un enfermo y he sido siempre como un enfermo del fútbol. Desde muy pequeño me iba con otro amigo y un señor que en paz descanse, siempre íbamos a practicar jugadas, a hacer manejo de balón y después hacíamos competencias de uno contra uno y después ya en las tardes a veces competíamos contra los que te digo que eran 3, 4 años mayores y pues lógicamente en fuerza ellos marcaban la diferencia, pero nosotros teníamos un poco más el talento. Sí. De hecho, Andrés, algunos de sus movimientos, la manera de engañar al rival, eso se aprende en el barrio, eso no se aprende en ninguna academia, ¿cierto? Eso es casi innato. Sí, eso yo creo que en el barrio y ahorita lo he hablado con algunos compañeros, se ha perdido mucho porque desde muy jóvenes o muy niños está ahorita todos los jugadores potencializando físicamente primero que la calidad. Antes te dejaban desarrollar un poco más lo que era como decir el microfútbol, que es donde aprendes habilidades de fútbol sala que te ayudan mucho para después plasmarlo en el fútbol de 11 contra 11. Creo que los jugadores que marcan siempre la diferencia en el fútbol son los que son más de barrio o de calle, como lo decimos vulgarmente. Sí, por ejemplo, el caso, si uno lo mira, el de Richard Ríos en la selección. Richard es un jugador que tiene muchos, no, tiene muchos movimientos de jugador de fútbol de salón o de fútbol sala. Y eso, como dices, ya es un poquito más restringido. Cuando empezaste, ¿era más abierto? ¿Podías hacer más eso que de pronto hoy en el fútbol de hoy los entrenadores como que tratan de atajar un poquito más? Sí, a medida que ha ido pasando el tiempo tienes que cambiar algunos hábitos, volverte un jugador un poco más práctico para lo que piden los entrenadores o los equipos, porque te piden un poco más despliegue físicos, táctica, y tú tienes que irte acomodando a lo que es el fútbol moderno, que es un fútbol un poco más plasmático y rápido para poder entrar en esa figura y en ese circuito de juego que ellos lo que quieren. ¿Te imaginaste en algún momento haciendo otra cosa que no fuera el fútbol o desde niño ya cuando cogiste tu primer balón dijiste, fue por acá? No, yo creo que siempre sí me vi plasmado en el fútbol. Yo creo que Dios me dio un don y gracias a Dios lo pude desarrollar
que no es fácil por la situación económica a veces por las que se pasa en años anteriores con las familias, los recursos para poder ir a veces a los clubes más grandes y las oportunidades, pero siempre tuve mucha convicción y tuve la fe de que Dios me iba a dar la oportunidad y bueno, gracias a Dios cuando me la dio la pude aprovechar. Hay historias de futbolistas que algunas veces le dicen a uno, yo pensé hasta en desistir en algún momento, justamente por eso que dices, Andrés, de las condiciones económicas, las dificultades, por lo que ustedes tienen que pasar para llegar a ser los profesionales que son hoy en día, ¿Por tu cabeza pasó algún momento difícil en ese tránsito de niño a profesional? Sí, sí, hubieron muchos momentos difíciles porque mi mamá fue cabeza de hogar, entonces a veces se dificultaba para los transportes, para poder ir a las escuelas. Siempre por sí fui también un afortunado de que siempre fui, como se dice, fui premiado y fui becado en las escuelas y antes me trataban en los clubes que estuve de inferiores de ayudar porque sabían que de pronto la situación económica no era igual a la de otros niños. Y también tuve un bache más o menos de 14 a 16, 17 años, porque en ese tiempo para que a ti te dieran el pasisalvo de un club era muy complicado y tuve que esperar un tiempo para que me pudieran dar ese pasisalvo para poder ir a otra escuela. No era como ahora de pronto que los menores de edad no pueden restringirles el ir a otro club. Antes era un poco más difícil y complicado, pienso yo, y entonces fueron 2, 3 años donde deambulé un poco porque iba a los clubes y pasaba las pruebas, pero siempre había el problema de en cuanto al pasisalvo para poderme inscribir en la liga. Bueno, entonces llegaste a Boca Juniors de Cali. Sí, ¿O sí. a Cortuluá primero? No, hice la mayoría de mis inferiores en Boca Juniors. Boca. Y de ahí a Cortuluá. De ahí, cuando ya tengo el pasisalvo, es lo que te digo, que tengo un lazo y después voy a Cortuluá que me abre las puertas. El profe Checho Angulo, que me ha visto en torneos de barrio en Cali, me vio y él tenía en ese tiempo Cortuluá, me dice que para mirarme a ver si puedo entrar en la sub-20 y verdaderamente gracias a Dios se dieron las cosas y casi nunca estuve en la sub-20, me mantuve casi siempre en el equipo profesional y pude irme consolidando. Checho, un papá, ¿no? Un señor, digamos, un formador muy bueno. Sí, yo solo tengo palabras de agradecimiento con él porque me brindó esa oportunidad, igual que el asistente en ese tiempo, que era el profe de ahora de Bogotá, Néstor Rodríguez, que ha sido como un mentor para mí en los primeros años por todo lo que me enseñó y todas las oportunidades que me brindó y me ayudó a crecer en etapas muy difíciles, como te digo, porque consolidarse no es fácil, es un poco difícil y más con los planteles que habían de 30 a 35 jugadores, tener un espacio era muy, muy complicado. Y llegas después pasas por Bogotá, o sea, duraste como en la B como 2 añitos, ¿puede ser? 3 años, 3 años duré en la B. En la B uno se hace mejor futbolista porque dicen que en la B se corre mucho, que se mete mucho, o sea, que es distinto la A a la B. Yo creo que para los jóvenes es muy bueno tener el paso por la B porque aprendes a madurar, valoras todas las herramientas que tienes en primera, todo lo que el aprendizaje físicamente te terminas de formar, vas entendiendo que no es igual que una sub-20, que una sub-17, terminas de formarte y das ese paso cuando llegas a primera un poco más consolidado y con mejores experiencias. Y empieza la carrera súper ascendente, entonces llegas al Tolima. ¿Camargo, el senador Camargo fue el que te fichó? Sí, el senador Camargo mandó al profe... ¿Al Pitirri puede ser? ¿Al Pitirri? No, él tenía al Pitirri, también tenía al profe Castro. Sí, a Carlos Castro. A Carlos Castro y vienen y me venían haciendo un seguimiento desde el semestre pasado, antes de ir a Tolima.
Después se da el acercamiento, que si está interesado, les digo, pues lógicamente tienen que mirar las situaciones con el señor Ferney, porque él es el dueño de la carta mía, y pues lógicamente me dio la oportunidad ahora de estar aquí, pero pues lógicamente sería un sueño poder dar ese paso a primera, y más en un club que sabía que podía competir para estar peleando y consolidarme en primera. El senador Camargo, ¿qué lo hizo tan exitoso a él? Porque es que siempre tuvo muy buen ojo. Claro, tenía un equipo de trabajo, como bien lo dices, Castro, Pitirri, y bueno, los técnicos que tuvo a su alrededor. Pero él siempre tuvo un magnetismo por fichar jugadores que luego terminaron convirtiendo en estrellas y figuras como vos. Yo creo que era muy inteligente y como dices, tenía un ojo muy bueno, sabía muchísimo de fútbol, era una persona que le entendía cómo tenía que llevar más o menos el proceso de los jugadores que iban llegando, y se ve reflejado en lo que ha venido haciendo a lo largo de los últimos años el Tolima. Tienen un proyecto serio, una estructura consolidada, mantienen al día, pelean todos los torneos, y ahora estaban empezando a pelear torneo internacional por todo lo que han formado y han organizado. O sea, tú te tienes medianamente que preocupar en el Tolima por rendir. Sabes que si rindes, si te va bien, tienes la oportunidad de dar un paso a un equipo más grande o al exterior. Totalmente. Y me dices algo que se me queda aquí, Andrés, y es, entendía muy bien de fútbol. ¿Te sentaste alguna vez con él ahí a hablar de fútbol, de este partido de fútbol? ¿Opinaba sobre cómo le estaba yendo al jugador? ¿Lo apoyaba también? ¿Cómo era ese senador Camargo que digamos, no conocimos nosotros los medios de las puertas hacia afuera? No, yo creo que él era muy exigente. Tenía claro qué tenía que hacer el jugador, y asimismo también te apretaba, como te brindaba las herramientas para que pudieras desarrollar y rendir. También cuando te tenía que jalar las orejas, te llamaba y te decía, o cuando de pronto por ahí tú tenías alguna calamidad, trataba de apoyarte y ayudarte. Era muy humano. Sí, era una persona para mí muy humano, conmigo siempre lo fue. En las etapas que estuve, siempre fuimos de frente, fuimos leal, y creo que aparte de lo que hubo deportivamente, también se tuvo un cariño muy especial que, que fue inexplicable cuando sucedió esto, porque pues el cariño que le tenía y el aprecio era muy grande por todo lo que me brindó y todo lo que me ayudó a crecer como jugador y como persona. Veo que te dejó una huella ahí importante, ¿no? El senador. Sí, sí. Siempre recuerdo mucho que él me saludaba y siempre me pegaba una palmadita. Entonces, hubieron momentos que marcaron mucho mi carrera en cuanto a él me pudo ayudar y ayudarme a crecer y a mejorar. Como te digo, fue una persona muy importante en mi carrera. Tanto así que eso pues te da el impulso, las herramientas para llegar a un nacional que está destinado a triunfar en el exterior. Y ya vemos lo difícil que es ganar en el exterior. Ganaste en el exterior una Copa Libertadores, una Recopa. ¿Cómo llegas a Nacional y te adaptas tan fácil a un grupo tan complejo? Y cuando me refiero a tan complejo, quiero decir a jugadores de tanta trayectoria y con un técnico como Reinaldo, de también tanto conocimiento, para que al final todas esas herramientas terminaran haciendo que ustedes fueran campeones de la Copa Libertadores de América. Yo creo que el trabajo que venía haciendo Nacional no solamente venía desde el profe Rueda, sino que también venía desde el profe Osorio, que consolidó un grupo y una base que yo creo que fue la mayoría de los jugadores que después son los que ayudan a tener una identidad de juego, que creo que es muy importante en un club, tener una identidad de juego. Sabían ellos a qué jugaban, y fuimos llegando piezas que nos fuimos encajando en el sistema de juego que quería el profe Reinaldo, que es muy inteligente, es una persona muy sabia del fútbol, que sabía cómo manejar un grupo tan complejo, porque
Lógicamente puede haber egos, puede haber disgustos, pero era tanta la competencia y era tanto el compañerismo y la integridad que había, que todos estábamos convencidos de que teníamos que marcar una época. Ellos venían de ganar una mayoría de títulos, pero sabían que ya solo el medio local no era el techo. No era el techo. Había jugadores de mucha experiencia, jugadores jóvenes que venían, otros que estábamos llegando, y todos los que estaban ahí nos brindaban las herramientas desde el oficio, los terapeutas, o sea, te digo, era un grupo increíble para poder encajar fácilmente. O sea, tú llegabas y ya te sentías, te acogían, te hablaban, y gracias a Dios siempre he entendido muy bien cómo decir el juego y en cuanto a lo que quieren para mí. Lógicamente yo venía a un Tolima que era un poco más de transiciones, un juego de estar bien ordenados y un poco más físico. Salir en velocidad. Que el que era Nacional, que digamos dominaba los equipos. Era un equipo que medianamente mantenía en el último tercio, y por las cualidades que yo tenía podía desarrollarles y ayudar mucho en el sistema de juego, porque eran espacios muy reducidos en los cuales tienes que ganar el 1 contra 1 para poder que haya ventaja. Es mucho más difícil construir que destruir, siempre en el fútbol ha sido como así. Y fuimos armando el grupo y fuimos yendo paso a paso sin saltar, sabiendo de que no iba a ser fácil, de que iba a ser difícil. Y gracias a Dios se fueron dando las cosas y pudimos ganar ese torneo que es tan difícil, y se va demostrando año tras año de que lo que se hizo no es fácil, y que hay que seguir por ese camino en el fútbol colombiano, porque las condiciones las tenemos, pero tenemos que prepararnos y competir para competirle a los brasileños, argentinos, uruguayos, que medianamente son los que siempre están peleando. Andrés, ¿ha habido otro equipo tan completo como ese Nacional en los últimos años? Es muy difícil encontrarlo en el fútbol colombiano. Y sobre todo lo que acabas de decir, que dominara a los rivales. Que yo me acuerdo, desde el minuto 1 hasta el 90, que eso es muy difícil de conseguir porque los partidos normalmente tú te caes, subes. Normalmente Nacional siempre estaba arriba. Sí, es que era muy difícil, porque si tú mirabas línea por línea, no solo el que estaba en el 11, sino mirabas al banco y hasta el que se quedaba afuera, era muy difícil, la competencia era demasiada. Entonces eso te hace mantenerte muy atento, competir más, llegar a tu máximo nivel. Las sesiones de trabajo eran muy intensas, estaban todas las herramientas. Individualmente cada jugador sabía qué tenía que hacer, qué tenía que poner, había experiencia, había jerarquía, había juventud, había trabajo. Entonces todo eso, yo digo que uno tiene que llegar al lugar indicado, en el momento indicado, con las personas indicadas para poder que se dé. Y gracias a Dios tuve esa oportunidad de llegar en ese momento tan maravilloso y de conseguir tantas cosas en tan poco tiempo, porque tú mirabas y desde el arquero decías, wow, ¿cómo le hago gol? Miraba la línea de centrales y decía, ¿cómo los ataco? Y aparte la salida era muy limpia, los laterales, los volantes. Enríquez, que la mandaba ya precisita también. Era algo que ya nosotros medianamente nos mirábamos y sabíamos. Y si en un momento dado teníamos que descender, sabíamos que podíamos descender, y ellos ya sabían cómo era el pase para poder nosotros buscarle la diferencia. Es algo que estaba muy claro y muy plasmado qué teníamos que hacer, y en los momentos adversos todos nos mirábamos y sabíamos que podíamos mejorar lo que estábamos haciendo y que no nos alcanzaba. Entonces eso fue también muy bueno, que mentalmente éramos muy fuertes. Hay que mirar al retrovisor para ver todo lo bueno que se hizo, como dice Andrés. Andrés, en el Mundial de Clubes se enfrentan al Kashima. ¿Cómo describes ese partido? Yo creo que fue un partido muy raro, porque el partido estaba parejo. Ellos son unos equipos muy ordenados, que bien todos trabajados físicamente, están ¿no? físicamente bien, son muy solidarios, y ellos sabían que
tenían que aprovechar las oportunidades que tuvieran. Y en un balón parado, justo se estrena el VAR. Sí, sí, recuerdo. Que no es algo que fuera normal, entonces sí, te dan una charla y te dicen, pero otra cosa es que tú lo experimentes o lo desarrolles. Y lastimosamente se da un error ahí, se marca el penal y ya empezamos a caer un poco en la desesperación y ellos aprovechan los espacios y abultan un poco el marcador, que creo que de pronto no era para tanto, pero bueno, fue De un hecho, Nacional tuvo aprendizaje. muchas opciones, no le entró. Es el fútbol, a veces no tienes un poco de suerte para poder que la que por ahí va al arco alguien le pegue y se desvíe o el arquero se resbale o muchos factores que son diferentes e igual nosotros veníamos de un año súper extenso porque también teníamos 3 días antes, habíamos tenido la trágica el trágico momento de lo de Chapecoense, tuvimos que cambiar los vuelos, fueron algunas cosas, no son excusas, pero lógicamente también te golpean. Todo suma. Tuvimos que dejar otro equipo alterno jugando semifinal de la liga, fueron muchos factores que se fueron juntando, pero bueno, todo eso siempre es un aprendizaje en lo colectivo como en lo individual. Llegaste a Racing de Argentina. El fútbol argentino, siempre dicen que el futbolista tiene que pasar por el fútbol argentino para forjar carácter y mentalidad, aunque ya llegabas con una Libertadores, que no es lo mismo. Pasaste por Racing y eso te dio la oportunidad de ir a México. ¿Qué te marcó más, lo de Argentina o lo de México? Yo creo que un fútbol diferente, pero lógicamente por el tiempo y el espacio, el fútbol mexicano, donde pude tener un poco más de experiencia en un equipo igual grande, ganar títulos, competir también al máximo nivel. Yo creo que me marcó un poco más México, como te digo, por tiempo, pero en el lazo que estuve en Argentina, crecí mucho como futbolista y aprendí muchísimo porque lógicamente es un fútbol mucho más dinámico, más rápido, que tienes que estar mejor tácticamente y físicamente, pero también con la calidad del ¿Es futbolista. más competitivo el argentino o el mexicano? ¿O son distintos nada más? Yo creo que son un poco similares, Sí. son un poco similares, solo que el fútbol argentino es demasiado de mentalidad. El argentino compite desde que llega, o sea, en el saludo ya te compiten. Desde ahí te están compitiendo, tiene una mentalidad súper ganadora que la admiro porque puede que tengamos, desde mi punto de vista, mayor calidad Ellos en mismos cuanto lo a dicen. condiciones, Sí, sí, pero sí. tienen una mentalidad que es abrumadora, o sea, nos pasan por encima en eso. Se preparan como si no hubiera un mañana, no esperan, no dejan nada por al azar, todo lo preparan. Mientras que de pronto el fútbol mexicano es igual de intenso, pero tiene un poco más de lo del fútbol colombiano, de calidad. Entonces, en cuanto a eso, creo que se diferencia. ¿Quién te dirigió en Argentina? ¿En ese Racing? Me dirige el profe, se me fue aquí, Coca, el profe Coca me lleva. Coca muy bueno. Sí. En México triunfó también. Muy buenos trabajos, por ahí, como te digo, teníamos un muy buen equipo, pero no sé, no dieron las cosas y entramos un poquito en desconfianza después de 2 partidos que no se dieron las cosas y por ahí le toca después dar un paso al costado, pero yo creo que es un técnico ganador, lo ha demostrado y que sabe mucho de fútbol. Lastimosamente pues en ese no se dieron, pero dejó él una muy buena base de muchos jugadores que le dieron una base de lo que es ahora otra vez Racing, que es un proyecto ahora mucho más sólido después de ventas de Lautaro, muchos jugadores que están en el fútbol internacional y en Brasil, Portugal, que le dieron esa solidez y a base de lo que él les dio, lo pudieron hacer ahora. En México te dirige el Piojo Herrera. El Piojo es así como se ve, o sea, explosivo, así como que muy suelto, va diciendo las cosas. ¿Es así? Yo creo que él en el dialecto un poco, pero
como persona te digo que es ¿Persona tan? un señorazo, o sea, aparte en lo humano, se preocupa por vos, quiere que estés bien, si vos no dormiste bien, o sea, está preocupado de esos detalles como persona y aparte sabe muy bien en cuanto a salidas, trabajo, sabe muchísimo. Por algo es de la escuela del profe La Volpe, que fueron de los primeros que empezaron con el fútbol de la salida sí o sí, y tenía muy claro la idea y a qué juega. Había Entonces, dirigido mundiales y tal. Ahora, en América, ¿dónde sentiste más presión? América es el equipo más grande sin duda de México. Racing no es el más grande de Argentina, pero es un grande de Argentina. Estuviste en Atlético Nacional. Entre esos tres, ¿dónde sentiste más presión, Andrés? yo creo que en cuanto a presión puede ser más en Racing, porque es que el fútbol argentino, o sea, es otra cultura, o sea, es otro mundo. Sí, sí, Yo sí. lo comparo el fútbol argentino como con otro mundo porque allá no es el colegio, no es el trabajo, no, allá se respira todo el fútbol. Y todo el mundo habla de fútbol. No, es que todo, todo, Sí. todo, 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 todo es fútbol. No hay otro dialecto, no hay otra religión, no hay nada, no hay otro color, no hay raza, no hay nada, todo es fútbol. Entonces pienso que se vive de otra forma, es Ok. otra. Creo que es una de las experiencias más lindas que he podido vivir yo, porque aparte la hinchada de Racing es otro mundo. Y en Nacional, como en América, medianamente siempre fuimos compitiendo y ganando. Entonces es muy Ya diferente entiendo. a lo que fue con Racing. Pero la prensa mexicana es... a ver, yo tampoco me voy a lavar las manos, los colombianos tenemos también nuestra manera de ser, pero la prensa mexicana es fuerte y está ahí siempre acechando, ¿no? Sí, sí, es fuerte, solo que a veces cuando ya empiezas a dar resultados, pues, lógicamente es mucho más fácil todo, que te Que lo organices, que te reconocen. reconocen, y más en un club como América, que para mí es el más grande de México, o sea, lo demuestra año tras año con títulos, con todo. Allí nunca hay espera. Si tú te lesionas, te traen otro jugador, no hay mañana. Aparte económicamente ellos tienen muy Son buena solventes. estructura y son muy solventes para poder hacer esto, traer un jugador de Europa no tienen problema, o de Sudamérica, de Brasil, les queda mucho, tienen muchas más herramientas y facilidad económica. Bueno, entonces usted, Santos, luego va al Santos Laguna y regresa al fútbol colombiano. ¿Era el momento de regresar al fútbol colombiano, Andrés, o querías quedarte un poquito más por fuera? El año con Santos fue un poco difícil porque no pude terminar, tuve, cuando yo creo que le di la vuelta a la idea que quería el profe en Santos, eh, se va cerrando casi el año. Entonces vuelvo a Colombia, pero pensando que voy a tener otra oportunidad afuera, pero hay muchas cosas de algunos lados que yo quería de pronto dar un paso hacia atrás para dar dos o tres hacia adelante. Ok. Y estaba esperando algo de Brasil y Argentina cuando me llamó el senador, hablamos y tenía algo encontrado ahí con Tolima que no pensé nunca, la verdad, estuve a punto de volver a Nacional cuando volví a Colombia y no pensé por ahí por la cabeza por muchos factores que se fuera a dar la vuelta a Tolima. Hace el senador un gran esfuerzo, era Copa Libertadores. Dije, bueno, miramos un semestre y, y miramos otra vez para ir al fútbol exterior, porque pues de pronto voy a dar un paso hacia atrás para dar dos hacia adelante. Fue mi pensado cuando llega esa oportunidad. Incluso con los representantes hubo unas diferencias porque ellos no querían que volviera a Colombia en ese momento, pero pues había cariño, había muchas cosas y entonces la vuelta a Colombia la doy más por competir otra vez en Copa Libertadores, donde sabía que iba a ser una vitrina y volver a coger esa confianza para volver a dar ese salto de calidad. El paso por Tolima te lleva después al Deportivo Independiente de Medellín y digamos que la Liga Colombiana termina cogiéndote definitivamente.
Ese paso por Tolima y ese paso por Medellín, ¿cómo los calificas? El paso por Tolima lo califico como que otra vez fue un año bueno, donde otra vez volví a demostrar las capacidades y las condiciones y a volver a poner mi nombre en el radar para equipos grandes en Colombia y internacionalmente. El paso por Medellín fue muy complicado porque tuve 2 lesiones muy graves en momentos muy cruciales y me costó mucho coger el ritmo. Entonces entrar ya en el segundo semestre con un equipo que venía 12, 10 fechas invictos, venían con un ritmo, me costó y se me dificultó coger ese ritmo en el los últimos 4 o 5 partidos. Es donde ya iba cogiendo el ritmo, pero ya estaba lógicamente un grupo consolidado que habían hecho un excelente torneo y que el profe tenía ya, como decir, un 11 o una idea, donde era yo un recambio, pero lógicamente tenía ya una idea de lo que él quería y con los jugadores que le estaban dando resultado y era entendible. Me quedaba un año de contrato, hablé con ellos, les dije, venga, ¿qué es lo que ustedes quieren? Veo esto, lo otro. Y llegamos a la conclusión que para ellos también era difícil sostener un proyecto que no iba a pelear Copa Libertadores y un plantel tan robusto y económicamente tampoco era fácil para ellos. Y llegamos al acuerdo de que era mejor mirar qué posibilidades había y hubieron algunas posibilidades hasta que se da la de Pereira, donde conocí a algunos compañeros, hablé con ellos, hablé con algunas personas, me pintaron un proyecto Ambicioso, ¿no? ambicioso donde era muy similar a algo que había hecho con Tolima y me iban a brindar las herramientas, el profe Lionel quería que estuviera, la directiva también quería que estuviera, conocía, como te digo, los jugadores que están aquí, algunos ex compañeros, Darwin, Ríos, Jesús. ¿Con Darwin jugaste en México? Con Darwin alcancé a estar 3 meses, entonces sabía la calidad de jugadores que había, Moya, entonces, bueno, sé dónde más o menos voy, más o menos sé la idea que quiere, sí puedo entrar en el proyecto y en lo que él quiere, entonces, ok, voy a competir, porque pues lógicamente, entonces llego y a los pocos días muestro cosas interesantes, el profe me dice que cómo me siento, yo me sentía entre comillas bien, jugamos un partido y pues lógicamente no se me ve el ritmo, entonces el profe habló con él, hablamos, me dice ven, vamos a prepararte otra vez físicamente, vamos a ponerte fuerte, a mejorar algún aspecto y a medida que vamos viendo que vayas mejorando, hagamos una mini pretemporada porque llego tarde al inicio del torneo y a medida que fueron cogiendo los partidos otra vez fui alcanzando el ritmo de competencia y fui cogiéndome esa confianza que necesitaba para volver a ser el Ibargüen que muchos conocían ya. Pues la está rompiendo, está en un gran momento, Andrés. No tiene gol feo en el Pereira, ¿no? Todos los goles que has hecho son goles bonitos. Sí, gracias a Dios se han dado. Para eso se trabaja. Quisiéramos siempre que fueran más porque los jugadores de arriba medianamente se miden por los goles y asistencias. Pero a veces, como les digo a algunos, o a mi familia, a veces hay que hacer el trabajo para el otro. Claro. Y lo importante es el colectivo más que el individual. Y también es gratificante cuando tus compañeros, la gente y el cuerpo técnico, los hinchas, todos ven que tú te esfuerzas a veces en otras cosas y de pronto no sea el gol, pero entra en el circuito, te esfuerzas, le abres el espacio a otros compañeros. Entonces, eso también es gratificante y a medida que van pasando los años lo vas entendiendo y vas siendo cada vez más sólido lo que quieres y vas demostrando que es más importante lo grupal que lo individual. Lionel no lo dijo en la entrevista, uno de los jugadores más talentosos que yo he dirigido es Andrés Ibargüen. Él ha tenido muchos técnicos, fue técnico de la Selección Colombia. Que lo diga él, me imagino que te llena de orgullo, ¿no? Algo bueno se ha hecho en esta carrera, Andrés. Sí, sí, es muy gratificante y más una persona como es el profe que aparte de ahora ser técnico también
como jugador le brindó muchas felicidades y muchas cosas a toda esta cama de jugadores que venimos, que fueron los que primero abrieron el paso para poder todo lo que se está forjando, fueron creando un hábito ganador y así fueron ya cambiando las costumbres en el fútbol colombiano, que nos miran con otros ojos. Yo ya voy a hacer las dos últimas porque al señor lo están esperando para comer y muy amablemente nos dio este tiempo acá en el diario AS. Andrés, dijiste que estuviste muy cerca de llegar a Nacional. ¿Por qué no se dio ese regreso a Nacional en su momento? Fueron 2 veces. Una cuando llegué al Tolima, me llaman y hablan en su momento las personas que estaban encargadas. Es más, yo estoy en México cuando me llaman y me dicen, Andrés, vamos a hablar, vamos a mirar. Y la verdad no sé qué pasó, se enfrió, no volvieron a comunicarse. Volvimos a hablar, me dijeron que estaban mirando por la idea de juego del técnico que iba a estar, que iban a mirar lógicamente lo que querían yo le digo que está bien, porque respetaba pues, lo que decían los directivos o los técnicos. Entonces no se dieron las cosas, voy a Tolima, cuando termino con Tolima, porque nos eliminan, cuando termino con Tolima, ellos ya terminando el torneo se acercan, pero yo les digo, mira, nosotros estamos peleando Sudamericana en reclasificación, yo como termine el torneo escucharé. Pero más o menos le digo, mira, mis condiciones son ¿qué me ofrecen? Entonces ellos me dicen algunas cosas, yo les digo que yo al menos quisiera que me igualaran las condiciones que tengo en el Tolima. No les pedí nada más, sino les dije, iguálenme las condiciones que tengo al menos en el Tolima para poder que se dé una negociación, iguálenmelas. Y ahí empezamos, entonces, que sí, que iban a mirar, ahí cambiaron el técnico, y después como que era un lleva y trae, una cosa, lo otro, yo me mantuve un poco al margen para no contaminarme y para pero pues sabían de que la verdad también estaba en mí, poniendo de mi parte para ese regreso por todo lo que me ha dado Nacional y porque sabía que es un grande, o sea, no hay ningún tapado, que es un grande y y lógicamente habían otros equipos que estaban interesados y que estaban, lógicamente, y yo me frené por esperarle, la verdad, le di prioridad Nacional. En el fútbol colombiano le di 100% prioridad Nacional hasta un tiempo, porque ya de ahí para allá era mi futuro, eran mis cosas y no podía quedarme esperando hasta lo último. Pero verdaderamente esperé más de 2 meses, relativamente mes y medio, sin ganar un peso, esperando cerrar o que se diera lo de Nacional. Porque yo el firmar con otro equipo era económicamente y futbolísticamente tener una tranquilidad. Medellín estuvo prácticamente 4 meses buscándome para dar este paso y era muy difícil. Yo miraba porque lógicamente no solamente era lo deportivo, era mi familia, muchas cosas. Pero pues también tenía que mirar de qué era mi futuro y me arriesgué a tomar esa decisión y pues lastimosamente, como te digo, las lesiones no me dejaron dar lo que quería, pero siempre también estoy agradecido con los hinchas porque me respetaron, siempre me apoyaron, siempre creyeron en mí. Lastimosamente hasta el último día, como se lo dije a los directivos de Medellín, me voy con el sinsabor porque sé que si me hubiera quedado, este año podría haber sido diferente y porque sabía que podía brindarle muchísimas cosas al Deportivo Independiente Medellín, pero bueno, ya volteamos la página, estoy aquí en Pereira muy feliz, contento y disfrutando de todo lo que me han brindado aquí, el amor y el cariño, los hinchas como el cuerpo técnico y mis compañeros. Entonces ahora disfrutando al máximo y tratando de poder llegar a mi mejor versión porque pienso que todavía me falta
para poder darle toda esa alegría a esa hinchada. Pues qué buena esa aclaración que nos hace, que nos cuente con ese detalle lo que pasó. Ahorita acabas de mencionar, hubo equipos que estuvieron ahí haciendo fila. ¿Millonarios fue uno de esos? Porque se habló mucho de Millos también. Con Millonarios hace algunos años ha habido siempre como un acercamiento, pero nunca ha habido algo concreto. Muy concreto. Este año también hubo un acercamiento, pero o sea, son acercamientos, digámoslo entre comillas, muy lejos de todo lo que se puede llegar a hacer, porque lógicamente ellos van a velar por sus cosas y yo por las mías, y tengo una familia, tengo todo que el cual yo me debo servir. Entonces siempre ha habido un acercamiento por todo lo que es el profe Gamero, que me conoce, lo conozco, hay un cariño y lastimosamente no se ha dado, pero siempre dejo las puertas abiertas y creo que siempre he sido respetuoso con ellos y en todo ellos conmigo. Siempre está la puerta abierta para un futuro, por todo lo que es un equipo grande que siempre está peleando los primeros lugares, y en la capital lógicamente y aquí en Colombia todo lo que ha dado y lo que genera lo que es Millonarios. Pero pues nunca ha habido algo así muy concreto para llegar o muy cerca, ¿no? Siempre se ha habido un tanteo y se ha hablado, pero ha habido algunas diferencias. Entonces siempre agradecido por querer contar ellos con mis servicios, pero bueno, esperaremos qué nos depara el futuro y siempre dejo todo en manos de Dios. Que tantos equipos lo quieran a uno es porque uno siempre es bueno, ¿no? Andrés, pues muchas gracias este rato con nosotros. Lo felicitamos por una carrera tan bonita, tan exitosa. Estuvo además en selección también, esa partecita después nos la contará, por supuesto. Pero lo que ha sido su carrera en clubes y la cantidad de títulos que ha ganado habla por sí sola. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperamos más adelante tener otra oportunidad. ¿Un título con Pereira este semestre lo ve? Esperemos que sí, primero Dios, es lo que todos queremos, ponerle la segunda estrella, porque yo creo que la hinchada y el club lo merece por todo lo que está haciendo y el gran grupo que tenemos. Va a CN tranquilo y muchas gracias, Andrés. No, gracias a usted. Hasta luego.